Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Muchas gracias, Martín Zurita, por estar aquí presente. Justo estábamos charlando y arrancamos así de una. Martín es voy a usar el machete. Recién le decía que me parece que la palabra machete vale usarla en este contexto educativo, con todo lo que implica. Martín Zurita es secretario ejecutivo de AIEPA, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina. Y tiene un extenso currículum que me compartieron. Me interesa mucho, después vamos a charlar, que sos profesor en Historia, licenciado en Gestión Educativa. Pues estás vinculado con especialización en Administración en la Educación, miembro del Consejo Nacional de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de la Nación, miembro titular del Consejo Directivo del CAME, que después vamos a hablar un poco de empleabilidad, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Puedo seguir enumerando un poco toda tu historia, valga la redundancia, siendo profesor. Pero para no quitar más tiempo con esta presentación, gracias por estar acá, te pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación privada? Y lo planteo principalmente porque estamos en una jornada federal y sabemos que cuando uno habla de la gestión privada también se enfrenta con diversas realidades, ¿no? Digo, no es un colectivo uniforme. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión privada y de educación privada? Bueno, Mariana, en principio, gracias TICMAS, gracias a vos por este espacio. Y cuando hablamos de educación privada, hablamos de un sistema que tiene más de 14.000 escuelas en toda la República Argentina, 3.300.000 alumnos y una heterogeneidad muy importante respecto a quienes administran esas escuelas. Hay confesiones religiosas de todos los credos, hay asociaciones civiles, cooperadoras, cooperativas, fundaciones, personas físicas, familias que tuvieron ese sueño y esa ilusión de poner un colegio. O sea que hablamos de un sistema importante que representa casi el 30% de la matrícula de todos los estudiantes de la República Argentina y con una trayectoria y vastísimos aportes en la educación de nuestro país. ¿Y cuál es el rol de AIEPA? ¿Cuál es su agenda? ¿Cómo intervienen en ese gran, vasto universo que acabas de mencionar? Bueno, AIEPA es una asociación que nació en el año 1956, que agrupa a propietarios de escuelas de toda la República Argentina y que los representa ante los organismos oficiales, los representa en todo lo que tiene que ver con la educación privada, capacitación, lo que tiene que ver con asesoramiento legal, contable, todas las herramientas que posibilitan mejorar la calidad educativa. Bueno, desde el año 1956, dentro de poco cumplimos 70 años, estamos acompañando a las escuelas de la República Argentina, tenemos más de 5.500 escuelas asociadas a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, 70 años, me imagino que los cambios en la agenda habrán sido increíbles. Digo, ¿cuál es la agenda que hoy podemos pensarlo como... Siempre hay una posibilidad, o lo pensamos como punto de dolor o lo pensamos como desafío. Bueno, ¿cuáles son esos puntos, esa papa caliente, si se me permite la expresión, que tienen ahí que dicen, bueno, tenemos que trabajar, esto es urgente? Bueno, primero, la mejora de la calidad educativa. Nosotros creemos que, a pesar de que en los resultados generales siempre la educación privada tiene algunos porcentajes mayores que la gestión estatal, no estamos conformes con esos resultados. Hace 20 años que tanto en las pruebas nacionales como internacionales, Argentina viene descendiendo y creemos que es fundamental mejorar esa calidad educativa, apuntar a las capacitaciones, apuntar a la mejora de la formación docente, pero esto va de conjunto con toda la sociedad, ¿no? Primero con políticas estatales que se mantengan a través del tiempo, que no haya cortes, interrupciones, sino que haya realmente una política de Estado educativa y después un acompañamiento de toda la sociedad, porque solamente con políticas educativas no mejoramos esto, sino que mejoramos con el involucramiento de toda la sociedad, de las organizaciones civiles, como nuestra asociación y como otras tantas que hay en procura de mejorar la educación, y creemos que ese es un desafío muy importante. Bueno, me parece que está bueno subrayar esto que indicás, Martín, de pensar la escuela no como un ente aislado o como con sus propias problemáticas, no inserto dentro de un contexto social donde hay distintas realidades y presentes y modificaciones.
Y hace un ratito mencionabas el rol docente, ¿no? Que el rol docente siempre está en la agenda y en el debate educativo, y en especial en estos tiempos tan vertiginosos que tenemos con, te voy a hacer la pregunta obligada de la inteligencia artificial porque hay que hacerla, pero más allá del rol de docente y de cómo se va transformando, hay un tema que está muy en agenda y es la escasez de docentes. Y esto también me da el pie un poco para que nos cuentes el proyecto que ustedes, la plataforma que ustedes lanzaron, que algunos la llaman como una especie de el LinkedIn de los docentes, por decirlo de alguna manera, que es una plataforma justamente que invita a unir a aquellos que están en la búsqueda de un puesto laboral, relacionado por supuesto con la docencia, y esas escuelas que están carentes de ese talento al que no pueden llegar. Entonces, bueno, te hice como una especie de gran introducción, sí, pero está todo atado, ¿no? Exactamente, Mariana, es muy importante porque en Argentina hay falta de docentes, ¿no? Hay algo muy importante que este año se está gestando, que es el censo docente. Cada 10 años tiene que haber un censo docente, el año pasado se tendría que haber realizado y ahora la Secretaría de Educación está por lanzar el REMPE, ¿no? Un registro para saber realmente cuántos docentes tenemos, porque el último, el que se hizo hace 11 años, no se terminó de procesar, hay un 80% que se procesó y un 20% no. O sea que hoy no sabemos exactamente cuántos son y cómo es la distribución de absolutamente todos los docentes y el personal que trabaja en las escuelas de la República Argentina. Entonces creemos que esto es muy importante porque nosotros venimos detectando hace mucho tiempo y hemos hablado con los distintos ministros de educación del país que hay falta de docentes, sobre todo en algunas disciplinas, inglés, todo lo que tiene que ver con informática, biología, matemática, ¿no? Y sobre todo, y ahora hasta maestras de grado. En muchas jurisdicciones y en algunos distritos es muy difícil cubrir esos cargos. Por eso nosotros pensamos desde nuestra asociación cómo poder solucionar eso y creamos una plataforma que es muy importante y esa plataforma de alguna manera vincula a las escuelas con la necesidad de personal que tienen, tanto docente como administrativo, de maestranza, con los que están buscando trabajar en una institución de gestión privada. Se llama Edu Privada, es totalmente gratuita y acerca tanto los perfiles de los docentes como lo que yo estoy buscando de la institución. ¿Y hay alguna especie de enumeración, registro o de entender, diagnóstico, de entender por qué faltan docentes? Más allá de algunas cuestiones que pueden surgir por sentido común, por realidades, por saber que es una profesión que muchas veces se encuentra con grandes dificultades económicas y poco reconocimiento, mucho sí, menos de lo que a veces uno desearía que ocurra, ¿no? Digo, ¿está documentado? Bueno, Mariana, vos nombraste dos temas que son fundamentales. Uno es la valoración social de la profesión docente y lo salarial, creo que es fundamental. Pero no solo eso, sino que también creo que necesitamos políticas de Estado que estimulen el querer estudiar para ser docente, ¿no? Me parece que ahí falta, siempre se habla de alguna manera buscar determinados estímulos, pero no se llega a materializar, no hay una política de Estado que atraiga a la profesión y sobre todo en algunas carreras que realmente se hace muy complicado. Todo lo que es nuevas tecnologías de la información y comunicación, salarios fuera del ámbito escolar son muchos más altos que en la escuela, idiomas ocurre lo mismo. Y creo que esto es un gran tema que tenemos que tratar porque si en las escuelas no tenemos docentes, si desde el Estado no se generan políticas para que en aquellas carreras donde es más difícil la cobertura, bueno, el Estado pueda apostar y no solamente tal vez en historia, en educación física, que vos tenés una cantidad impresionante de docentes, pero de repente no tenés de física, no tenés de biología, de matemática y tampoco hay cuando se inauguran o se abren institutos de formación docente, el Estado no pone la mirada ahí, ¿no? Bueno, el privado se le hace muy cuesta arriba
y por lo tanto creo que también ese es un tema que hay que replantearse, esta cuestión de dónde se focaliza, y el censo me parece que va a ayudar un poco a desnudar esta realidad, que fíjate que ni siquiera tenemos los datos completos de cuántos docentes hay finalmente en la República Argentina. Claro, sí, va a permitir tener como un mapeo más certero, ¿no? Digo, y también sobre eso poder ver qué políticas son necesarias para tomar acciones. Estaba pensando en esto que recién decías de las nuevas tecnologías y la formación justamente, ¿no? Y como que siempre parece que incluso cuando uno piensa en las nuevas carreras que van surgiendo, digo, incluso a nivel universitario, siempre como que vamos detrás, ¿no? Detrás de ese presente. Entonces, ¿cómo crees o cómo ustedes trabajan para que los docentes se enfrenten a... En realidad no se enfrenten, porque está mal usado el verbo. Para que hagan uso de esa herramienta que son las nuevas tecnologías, que hoy uno cuando piensa en nuevas tecnologías está pensando principalmente, digo, en el sentido común, por ahí, en inteligencia artificial, generativa, cómo eso impacta en las aulas. ¿Cómo vienen trabajando esa problemática? ¿Tienen, no sé, por ejemplo, algún manual de ética del uso en el aula? Digo, como que hay un montón de temas abiertos al respecto del que todavía no hay algo tan concreto, o al menos yo desconozco. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con las capacitaciones. Desde la asociación organizamos permanentemente capacitaciones y en este sentido tanto seminarios, congresos, etcétera, nos parece que son fundamentales. Ahí también hay una falla en la formación docente, porque fíjate con todo lo que estamos hablando y sobre todo los pasos agigantados que en esta cuestión tecnológica está atravesando el planeta, el tema de los profesorados, la formación docente, todavía no lo tiene incorporado en sus programas. Creo que ahí hay un tema desde el Infod para trabajar muchísimo, pero nosotros por lo menos desde nuestra entidad tratamos de suplir esa falencia con que muchas veces llegan muchos docentes al aula, dando formación, brindando formación permanentemente como uno de los objetivos de nuestra asociación, y las escuelas privadas son muy permeables a la capacitación y realmente a aportar para que tener un plantel docente acorde a los tiempos que vivimos. Sí, que esté en el presente, ¿no? Digo, me parece que a veces la educación requiere de ese presente y esa oportunidad de futuro que siempre está ofreciendo. Pasando un poco al tema de los estudiantes, y te traigo también otro tema que anda en agenda y dando vueltas. La baja en la natalidad. ¿Cómo impacta eso en las matrículas? Digo, porque es algo que converso con otras madres de niños que a veces asisten a escuelas ya sea públicas o de gestión privada, que justamente cada vez se está observando más que salas, como en su momento las maternales o las de primeros, cada vez tienen menos cantidad de alumnos. ¿Cómo eso está impactando dentro de las instituciones de gestión privada? Bueno, Mariana, tocaste también un punto muy de actualidad, porque nosotros venimos hace bastantes años, inclusive antes de la pandemia, viendo este fenómeno que tal vez se evidenciaba en los maternales, en jardín de infantes, pero que hoy llegó, porque el crecimiento vegetativo propio de la población llegó a primero y a segundo grado de la escuela primaria. Nosotros tenemos en menos de 13 años 330.000 nacimientos menos en la República Argentina, y es una tendencia que se va a acentuar, que no es solamente Argentina, es de toda Latinoamérica e inclusive mundial, salvo algunas regiones del planeta, y creemos que es un gran desafío que tenemos por delante. No solamente las escuelas de gestión privada, todo el sistema educativo está atravesado por esta problemática. En el Estado, de repente, al ser un único empleador, el Estado puede reubicar docentes, puede generar escuelas que eran de jornada simple, ser jornada completa. Ahora, en la escuela privada es mucho más complicado, porque hacer un empleador en una escuela, bueno, estamos hoy trabajando mucho en esto, en cómo poder ver hacia adelante la nueva realidad que asoma, y creo que es el gran desafío, uno de los grandes desafíos que tenemos hoy desde la enseñanza privada, ver esto que permanentemente lo estamos viendo en el aula, ¿no? Menos alumnos, tanto en jardín maternal, en jardín de infantes y ahora en primer y segundo grado, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino es un fenómeno de todo el país. Como decías muy bien vos, es internacional el fenómeno, digo. Incluso hay universidades
en el extranjero que también están viendo cómo cada vez es más difícil, o sea, al bajar digamos, el nivel de alumnos de los niveles iniciales, la llegada a la universidad todavía es muchísimo más compleja y también se va reduciendo ese número. Igual me gusta porque fuiste por la positiva y nunca hablaste de preocupación, sino que hablaste de desafío. Y eso es algo interesante en estos tiempos. Como educador siempre, ¿no?, estamos con desafíos y esperanzas de poder cambiar la realidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y de nuestro país. Bueno, te hago las últimas dos preguntas. Una tiene que ver con la empleabilidad, que también, yo te traigo los temas de agenda, ¿no? Digo, la empleabilidad también es otro foco que está muy fuerte, marcado en la agenda educativa, especialmente en lo que tiene que ver con la secundaria. ¿Cómo vienen trabajando eso? Nosotros charlamos, vamos a ser sinceros, antes de subirnos a este escenario y hacer como que nos vemos por primera vez, que en realidad sí nos vemos por primera vez, pero estuvimos charlando un poco, hablamos de la empleabilidad, las pasantías. ¿Cuál es la importancia de la formación laboral? Porque a veces también se habla de formación profesional y no necesariamente tiene que ser profesional en términos de cómo lo solemos entender, ¿no? Digo, la formación laboral, ese contacto con esa responsabilidad de cumplir con una tarea, ¿no? ¿Cómo lo manejan dentro de la institución? Bueno, creemos que es uno de los pilares de la educación, ¿no? No solamente la formación ciudadana, la formación democrática, que es tan fundamental, sino también la formación para el mundo del trabajo, y por eso nosotros estamos vinculados. Vos nombrabas, yo soy miembro del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, también de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos muy activamente con la Unión Industrial Argentina. El día 22 de mayo tenemos un congreso con 500 alumnos y con empresarios, y justamente esto de vincular, de que las empresas pierdan el miedo y que las escuelas puedan abrirse a prácticas profesionalizantes, a pasantías, creemos que es fundamental esta vinculación y que se materialice en algo concreto, y nosotros como, de alguna manera, entidad que puede vehiculizar ese acercamiento entre la escuela y el mundo productivo para generar desarrollo en nuestro país, creemos que es vital. Así que estamos trabajando fuertemente y cada vez más empresas pierden el miedo y cada vez más escuelas salen. E inclusive, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el año pasado hubo una normativa que no solamente vincula a las escuelas técnicas y agrarias con el mundo del trabajo, como generalmente ocurre, sino a todas las escuelas secundarias, ¿no? Y creo que el camino pasa por ahí. Hace un ratito dijiste como educador, ¿no? Lo tiraste ahí al pasar, y yo cuando presenté a Martín dije que era especialidad profesor de historia. ¿Qué mensaje? Si alguien te pregunta, bueno, como educador, ¿qué dirías de la educación hoy? Más allá de la gestión pública y la gestión privada, que no sé si pensás que ese debate ese gran debate que no sé si tendría que haber existido, pero que existió en su momento. Vos, como educador, ¿qué pensás hoy? La educación es pública, ¿no? Son dos gestiones distintas, pero la educación es pública. Creo que la educación necesita mejorar. Lo veo en el aula, yo sigo dando clases a pesar de mis funciones en AIETBA, y bueno, creo que los chicos, hay nuevas realidades, hay una nueva forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los chicos tienen muchas ganas de aprender, pero tenemos que renovar la educación, tenemos que buscar un nuevo sentido a la escuela. La escuela tiene que refundarse, ¿sí? Y para refundarse tenemos que prestar mucha atención a la formación docente, a lo que está pasando día a día en las escuelas y a darle autonomía a las escuelas, porque un equipo directivo, un equipo de docentes que están todo el año a cargo de alumnos son los que mejores saben lo que necesita esa institución. Entonces creemos que la autonomía de las escuelas en materia educativa es fundamental para que podamos mejorar y tener resultados como todos en la sociedad anhelamos. Muchísimas gracias, Martín, por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Gracias, Martín. Gracias a vos, Mariana. Gracias. Secretario Ejecutivo de AIEPA. Gracias a todos.